cordial saludo para cada uno de ustedes. Reciban una vez más una cordial bienvenida a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Dierpa Media, a través del canal de YouTube y en el podcast de Spotify. Como siempre, gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes de parte del Señor un mensaje que hemos titulado Después de las aguas. Y este mensaje de repente tiene como origen o puede llegar a tener un poco como inspiración la reciente ceremonia de bautizos que tuvimos nosotros en nuestra congregación de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Cuando damos un paso de fe como este, por ahí de repente las personas pueden llegar a inquietarse o plantearse inquietudes como que, bueno, ¿y después de esto qué viene? ¿Qué viene para mi vida? ¿Qué viene para mi desarrollo, mi crecimiento espiritual y en mi relación personal con el Señor? Y creo que de algún modo este mensaje puede llegar a tratar de darnos un poco de luces en base a lo que el mismo Señor Jesucristo nos habla en la Sagrada Escritura, conforme a cosas que acontecen en su vida a partir del día en el que Él también da este precioso paso de fe. Sin embargo, no quiero que este sea un mensaje en el cual las personas que no se han bautizado o quienes se bautizaron hace mucho tiempo se sientan excluidos, sino que en este mensaje podemos nosotros hablar de la manera como vamos creciendo en la medida que nosotros vamos dando pasos que nos permitan proyectarnos siempre hacia cosas que el Señor nos permite desarrollar en nuestro crecimiento y en nuestra relación personal con Él. Primeramente quiero invitarlo para que vayamos a la Sagrada Escritura en algo que nos habla la palabra del Señor en el Evangelio del Apóstol Mateo, primeramente en el capítulo 3, versos 16 y 17, ese es el final del capítulo 3, y cómo empieza el capítulo 4 en los versos 1 y 2. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego el capítulo 4 empieza de la siguiente forma. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Fijémonos algo bien interesante que la Sagrada Escritura habla en esta porción. Los últimos versos del capítulo 3 nos pintan de repente una imagen bastante preciosa, muy linda, muy sublime y gloriosa. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo se manifiesta, una voz desde el cielo dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí terminó el capítulo 3 del Evangelio del Apóstol Mateo. Es como una película que termina con un final feliz, muy precioso, pero hay una secuela de esta película. Es el capítulo 4 y comienza en una intensidad y en un contexto bastante diferente, donde dice que ese mismo Espíritu Santo es el que lo lleva al desierto y que en el desierto tiene un encuentro personal nada más, nada menos que con el enemigo, que con Satanás, justo en un momento de una necesidad tan simple como puede ser el hambre. Entonces comenzamos a entender una serie de elementos que la palabra nos comienza a llevar a cabo a partir de esto y que yo creo que podemos absorberlo y llevarlo para cada uno de nosotros en aprendizaje a lo que la Sagrada Escritura nos habla. Lo primero es entender que el bautismo es un paso hacia un nuevo nivel en nuestras vidas como creyentes y en el crecimiento de nuestra relación personal con el Señor. No solamente el bautismo, en la medida que nosotros vamos avanzando, yo creo que nosotros nos damos a nosotros mismos la posibilidad de siempre proyectarnos hacia nuevos niveles, hacia nuevas temporadas y hacia cosas nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Después de ser bautizado el Señor Jesús, la Sagrada Escritura nos revela cómo es sometido dentro de su condición humana algo tan elemental como el hambre, y que para nosotros mismos podríamos interpretarlo bajo cualquier necesidad de tipo físico que nosotros podamos atravesar a lo largo de nuestras vidas. A cada uno de nosotros, en la medida que nosotros vamos creciendo, de algún modo podemos llegar a exponernos a convertirnos en blanco de tentaciones y de ataques del enemigo. Llegar a momentos a través de los cuales vemos que nuestras necesidades físicas de uno u otro modo pueden ser colocadas a prueba. Entonces podemos darnos cuenta de algo y que no somos lo suficientemente maduros o no estamos entendiendo de parte del Señor muchas de las cosas que nosotros estamos atravesando. Podemos negarnos a nosotros mismos la posibilidad de entender que el Señor nos está permitiendo proyectarnos hacia algo mejor en el crecimiento y en el desenvolvimiento de lo que nosotros podemos llegar a desarrollar. El ejemplo que nosotros podemos tomar aquí es la vida misma.
Miremos cómo paso a paso, en la medida que nosotros crecemos, va nuestra vida transformándose y van cambiando nuestras prioridades en la vida. Llega un momento en que dejamos de ser niños y comenzamos a ser adolescentes. Llega un momento en que termina nuestra adolescencia y termina una vida de estudiante para comenzar una vida laboral, en la cual hay que asumir nuevos retos y nuevas responsabilidades. Y vamos creciendo, y en la medida que crecemos y maduramos, llegamos a una etapa en nuestra vida en la que de repente nos casamos. Y el matrimonio va a traer cosas muy preciosas, pero también va a traer retos, va a traer responsabilidades. Y el matrimonio avanza y luego llegan los hijos. Y cuando llegan los hijos, también hay unas responsabilidades diferentes a las de simplemente recién casados, donde incluso, recuerdo que hace poco hablaba con alguien al respecto de ello, como cuando llegan los hijos, muchas de nuestras prioridades de vida pasan a un segundo plano y la prioridad son las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Resulta que en nuestra vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. En la medida que nosotros vamos creciendo, que vamos entrando en nuevos tiempos y que vamos entrando en nuevas temporadas, también vamos entrando en nuevos retos, en nuevas responsabilidades que de repente nosotros comenzamos a asumir, y cada una de ellas nos lleva a nosotros a proyectarnos en una etapa diferente y distinta. Muchas veces enfrentarnos a cosas desconocidas, pero las cuales en madurez y en crecimiento tenemos que llevar a cabo, a través de las cuales nosotros podemos desenvolvernos en algo cada vez mejor. ¿Por qué? Porque dentro de lo natural estamos llamados simplemente a crecer en todos los aspectos. Algo que no crece es algo inerte, es algo que no tiene vida. Y existen de repente por ahí muchas personas que a nivel espiritual están muertas, y no es así como el Señor nos quiere. Si nosotros espiritualmente estamos vivos, estamos llamados a crecer. Ahora, en la medida que nosotros vamos en ese aspecto creciendo, podemos darnos cuenta cómo el enemigo de una u otra manera va a buscar la manera a través de la cual pueda llegar a entorpecer ese crecimiento, esa proyección que nosotros podemos llegar a comenzar a desenvolver de la mano del Señor. Cuando de repente en la vida nosotros vemos que todo está como muy tranquilo, como que no pasa nada, yo creo que eso es por ahí alguna alerta. No es normal que las cosas estén tan tranquilas, como que tanta paz, y yo creo que muchas veces cuando eso sucede es como que el enemigo dice, bueno, a este no hay necesidad de tocarlo, si ahí lo tengo entretenido, ahí lo tengo tranquilo, él no tiene el deseo de crecer, él no tiene el deseo de repente por ahí de vincularse o desenvolverse algo más allá de lo que por ahí espiritualmente en algún momento de la vida creció o hizo, entonces lo tenemos ahí quieto. Pero cuando tomamos la decisión de crecer, cuando tomamos la decisión de dar pasos de fe, cuando tomamos la decisión de desenvolvernos y desarrollar algo todavía más grande de lo que hasta el día de hoy nosotros hemos llegado en el Señor, por ahí el enemigo quiere levantarse para truncar ese camino, para estorbar y para trabar ese crecimiento en los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Preocupémonos cuando el enemigo por ahí de repente nos ignore, porque capaz que algo estamos haciendo mal y el enemigo simplemente dice, con él no tengo problema, con él no tengo líos. De hecho, esa entretención en la que lo tengo hace que él se convierta en uno de mis favoritos. En el Señor Jesús ocurre algo muy diferente. Justo en el momento en el que el Señor Jesucristo toma la decisión, sustentado de la obediencia, de bautizarse y comienza a ser proyectado hacia un nuevo nivel, aparece el enemigo en esa necesidad para tratar de entorpecer los propósitos que el Señor tenía para con nuestro Señor Jesús. Si el Señor Jesús es tentado en su crecimiento espiritual, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a recibir ese tipo de ataques o ese tipo de estorbo que el enemigo quiera desarrollar en cada uno de nosotros? La palabra del Señor continúa hablándonos ahí mismo en el Evangelio del Apóstol Mateo, en el capítulo 4, algunos versos más adelante, los versos 17 al 20. Y aquí entramos en otra nueva etapa, en una nueva temporada que la palabra del Señor nos comparte. Dice la Sagrada Escritura, versos 17 al 20, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Hay algo interesante que yo comienzo a descubrir en la palabra del Señor, y es cómo comenzamos a convertirnos en instrumentos de Dios. Cuando miramos la figura de Jesús, oscila su edad alrededor de los 30 años. Hasta antes de ser bautizado, la Sagrada Escritura no nos revela realmente nada trascendental en la vida de Jesús. No se revela nada por ahí grande o que tenga mayor impacto acerca de la niñez o de la juventud de Jesús. Por ahí en la niñez nos relatan simplemente cómo fue su llegada al mundo, y por ahí nos relatan un episodio en el cual un día se le perdió a sus padres. Pero no se relata nada más absolutamente. Pero a partir del momento en que Jesús es bautizado, comienza primero este challenge a través de la tentación.
Y ahora comienza Jesús en una nueva dimensión a ser productivo. Por eso la palabra del Señor no nos relata que antes de los 30 años Jesús predicó en ninguna parte, ni que ganó ninguna alma. Solamente después de que ha ocurrido el bautismo, solamente después que ha salido victorioso de la tentación, comenzamos a ver un Jesús que comienza a ser productivo y a dar frutos. Por eso la Sagrada Escritura nos relata en este contexto que primero comienza a predicar acerca de la venida del reino de los cielos. Y luego dice la Sagrada Escritura que comienza a llamar a gente, y entonces aquí aparece la figura de Pedro y de Andrés, su hermano. Ahí comenzamos a darnos cuenta que nosotros podemos absorber ese mismo modelo de Jesús al respecto. Pensemos por un momento, si nosotros en este tiempo, en esta temporada, en esta estancia en la que estamos en el Señor, si estamos siendo productivos, si estamos dando frutos, podemos hacer el ejercicio de colocar nuestras manos aquí en nuestro vientre y pensar cuántos hijos espirituales nosotros vamos a traer, cuántos hijos espirituales vamos a concebir, cuántas personas van a llegar al Evangelio por cuanto nosotros estemos hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me preocupa y de cierto modo me alarma personas que de repente han en un momento determinado dado pasos de fe, que quién sabe hace cuánto tiempo se bautizaron, que quién sabe hace cuánto tiempo abrieron a Cristo su corazón para recibirlo como único y suficiente Salvador, pero han pasado el tiempo, han pasado los años y no han dado frutos, no han ganado un alma para el Señor. Llevan quién sabe cuánto tiempo en la misma silla en la iglesia. Yo creo que no estamos llamados para eso de parte de nuestro Padre Celestial, sino que en la medida en que nosotros crezcamos, asumamos la responsabilidad que también a cada uno de nosotros nos corresponde de ser productivo. Por eso la Sagrada Escritura nos enseña en este contexto de la palabra cómo Jesús, con todo y siendo Hijo de Dios, no predicó acerca de quién era, ni acerca de los planes y los propósitos del Señor, sino hasta después de ser bautizado, llamando a las multitudes al arrepentimiento. Comienza un tiempo para Jesús en el cual comienza a llamar a quienes lo seguirían más adelante. Es decir, comienza un tiempo en el cual Jesús comienza a multiplicarse. Te reto en este día, si eres un hombre, si eres una mujer de fe, a que entres en un tiempo de multiplicación y de productividad conforme a los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Luego entramos a una nueva estancia, a partir de la cual la Sagrada Escritura nos enseña lo siguiente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Y aquí entramos en una etapa nueva también, etapa muy preciosa. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente, en el capítulo 2, los versos del 9 al 10 del Evangelio del apóstol Juan, la Sagrada Escritura relata lo siguiente. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Comienza a partir de aquí en Jesús la manifestación de la gloria del Señor. Fíjense cómo cada porción de la palabra que nosotros vamos compartiendo nos va llevando a ver un crecimiento y un desarrollo y un desenvolvimiento de Jesús. Y nosotros yo creo que definitivamente podemos tomar cada una de estas porciones de la palabra y podemos llevar la interpretación en nuestro crecimiento. Como de una u otra manera nosotros que estamos llamados a ser imitadores de Cristo, definitivamente podemos hacerlo en base a estos principios. Y voy a aprovechar un poquito esta etapa para que vayamos recapitulando un poco lo que este mensaje nos está hablando. Nos encontramos primero en un Jesús que se bautiza simplemente en obediencia. Recordemos que Juan llama al bautismo en base al arrepentimiento, pero nuestro Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. Lo hace por obediencia. Y en base a la obediencia Jesús es bautizado. Da un primer paso de fe. Luego dice la Sagrada Escritura que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Y nuestro Jesús sale victorioso de la tentación. Ahí hay un nivel diferente. Ahí hay un nuevo nivel. Y la Sagrada Escritura luego nos habla de cómo Jesús comienza a ser productivo, comienza a predicar y comienza a ganar almas. Ahí hay un nuevo nivel, ahí hay una productividad. Y ahora entramos en un nivel todavía más alto en el cual Jesús comienza a manifestar la gloria de Dios en base a un milagro. Jesús comienza a manifestar lo sobrenatural. Recordemos que la venida de Jesús al mundo es una venida despojada de cualquier tipo de deidad. Solamente la manifestación de la gloria del Señor viene a darse en Jesús en este momento cuando ya ha ascendido cada uno de estos niveles, cada una de estas temporadas. Ha dado Jesús en fe cada uno de estos pasos, lo cual no nos hace a ninguno de nosotros ajenos a que también copiemos y a que también crezcamos en el modelo de lo que el Señor Jesús nos enseña en esta porción de la palabra.
Jesús comienza en un tiempo a dar a conocer quién es el que habita en cada uno de nosotros en base a un testimonio precioso que la Sagrada Escritura nos enseña en base al principio de este milagro. Me gusta analizar mucho lo que Jesús hace, lo que Jesús nos enseña en base a este primer milagro que Jesús desarrolla, que viene a ser la conversión del agua en vino. Quiero ser muy breve y quiero ser muy puntual. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que este milagro, de una u otra manera, creo que podemos definirlo como un lujo. Cuando tú analizas el milagro de cómo Jesús convierte el agua en vino, realmente no era ninguna necesidad. Nadie se iba a morir. Por ahí de repente los novios irían a quedar en vergüenza con la familia simplemente porque el vino se acabó. No había ningún endemoniado, nadie se iba a ir al infierno si se convertía o no el agua en vino. Nada grande o nada peligroso, si podemos mirar, realmente iría a ocurrir. Pero Jesús nos enseña algo bien importante, y esta porción de la palabra nos relata cómo cuando el agua fue convertida en vino y se da a probar, reconocen como este vino es el mejor. Todos dejan siempre el peor vino para lo último, pero ustedes para lo último dejaron el mejor vino. Hay una porción muy interesante, hay una perla muy preciosa que nosotros podemos rescatar de un principio que Jesús nos enseña. Y es que si nosotros somos imitadores de Cristo, estamos llamados a la excelencia. A que todo, absolutamente, no solamente en el aspecto espiritual, sino en todas las cosas, nosotros en todo manifestemos la gloria del Señor y manifestemos a través de nuestras acciones la excelencia. Estamos llamados a desarrollar las cosas en gran manera. Nuestro trabajo está llamado a desarrollarse de la mejor calidad. Esto es lo que realmente a cada uno de nosotros nos permite dar un testimonio real de quién es el que habita en nuestros corazones. ¿Qué es un testimonio? Nosotros nos hemos quedado con un concepto, creo que a veces incompleto o no del todo correcto en lo que el testimonio es. Y pensamos que el testimonio es simplemente un día que de repente el pastor nos permite tomar el micrófono y pasar un púlpito y compartir por ahí de algo poderoso y sobrenatural que el Señor hizo en un momento determinado en nuestras vidas. Hoy quiero testificar que el Señor me sanó de una enfermedad. ¿Te pasó a ti o algo similar? Gloria al Señor, eso es bueno y es valorable. Pero yo no creo que la película termine ahí. Yo creo que el testimonio se escribe todos los días y que el testimonio se escribe en base a las acciones que nosotros desarrollamos cuando damos a conocer a los demás con nuestras acciones en cualquier aspecto de nuestra vida quién es el que habita en nuestro corazón. Yo te pregunto en este día, si tú testificas de la presencia del Señor en tu vida como esposo, si testificas de la presencia del Señor en tu vida como hijo, como padre, como abuelo, si testificas de la presencia del Señor en tu vida en la manera como tú te desenvuelves en tu trabajo, con las personas con las cuales te desarrollas, en el manejo de tus finanzas, porque todo lo que nosotros hagamos de una u otra manera, dentro y fuera de la iglesia, en el aspecto espiritual, en el aspecto financiero, en el aspecto material y en el aspecto emocional, está testificando de la presencia del Señor en nuestras vidas. Preguntémonos al respecto si nosotros estamos testificando al respecto del Señor en cada uno de esos ámbitos. Cuando nosotros lo hacemos, estamos abriendo la puerta a través del ejercicio de la excelencia para que otras personas por ahí se pregunten, ¿por qué lo haces? Y ahí es donde tú dices, lo hago porque hay uno que vive en mi corazón, hay un Dios en el cual yo creo. Y la manera en la cual yo ejerzo mi fe me lleva a mí a que a través de la excelencia en todo lo que yo desarrolle dé a conocer quién es mi Dios. Nosotros nos encontramos aquí en el área de la ciudad de Nueva York, un área en la que yo creo que definitivamente se encuentran todas las religiones del mundo. Y la pregunta que yo me puedo plantear al respecto es si nosotros realmente estamos dando a conocer de quién es el Dios en el que nosotros creemos, o si simplemente vamos a hacer un dogma más, o una creencia más, o una teoría más de las muchas que nosotros aquí podemos encontrar. Yo creo que estamos llamados a la excelencia y que en base a ella nosotros testifiquemos que hay un Dios grande y poderoso y que ese Dios habita en nuestras vidas y que nosotros podemos darlo a conocer en todos los ámbitos, en todas las áreas y en todo lo que nosotros desarrollamos. Yo no quiero decir con esto que en cada aspecto de la vida nosotros no cometamos errores, pero yo creo que no podemos tropezar siempre con la misma piedra, sino que nosotros día tras día nos mejoremos y nos proyectemos a mejorar. Cometes errores, tenés que levantarte y de ellos puedes aprender. En lo que sea que tú te desarrolles, capacítate, prepárate en cualquier ámbito en el que tú trabajes. Siempre busca la manera a través de la cual tú puedas desarrollar lo que haces de una manera mejor, más eficiente, a menor costo. Las cosas que no sabes, apréndelas. Si no sabes el idioma, aprende el idioma y desarróllate y proyéctate siempre hacia algo mejor y crece. Preocúpate cuando duras mucho tiempo estancado en un mismo nivel. Si llevas mucho tiempo trabajando en la misma compañía y no te están ascendiendo, capaz que algo te falta hacer o no estás haciendo. Y si ves que no hay posibilidades, capaz que es el momento que hasta debes irte y por qué no atreverte hasta a montar tu propio negocio.
En lo que tú estés desarrollando, busca la manera a través de la cual tú des el mejor servicio, da tu mayor esfuerzo, da la mejor calidad de lo que tú estás desarrollando, porque en ello estás testificando de la excelencia en la cual el Señor nos enseña en su palabra cómo Él desarrolló un milagro que realmente fue un lujo, pero donde nos enseñó que la calidad de nuestro trabajo habla acerca de la presencia del Señor en nuestras vidas. Esta palabra yo creo que nos lleva a cada uno de nosotros a copiar en ese modelo de Jesús cómo podemos desarrollarnos y crecer a partir de pasos en los cuales nosotros vamos creciendo, pero en los cuales nosotros podemos darnos hacia la posibilidad de experimentar no solamente la bendición del Señor, sino también la posibilidad a través de la cual cómo nosotros podemos convertirnos en canal de bendición para dar a conocer a otros quién es el Dios que habita en nuestros corazones. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad. Es parte de lo que el Señor nos permite compartir semana tras semana. Gracias como siempre por estar con nosotros, gracias a este precioso equipo técnico de Diarpa Media. Y le pido al Señor que muy pronto nos permita compartir más de cada palabra que Él nos permite tener aquí en esta casa de oración a través de estos medios. De corazón, que el Señor te bendiga muy grande, muy rica y muy poderosamente.